Y una de las preguntas que siempre me hacen en Colombia, en Guatemala, donde quiera que voy es, ¿qué se pierde la salvación? Siempre me preguntan esa pregunta. ¿Por qué? Porque el 65-70% de la cristiandad cree que se pierde la salvación. Gracias a Dios que el 65% de la cristiandad, aunque no sé dónde sacó ese dato, Armando, cree que la salvación sí se puede perder. ¿De dónde sacaron esta doctrina? De un hombre llamado Jacobo Arminio. Jacobo Arminio confirma la doctrina que Jesús, Pablo, Pedro, ya vamos a ver los versículos, esbozaron desde el primer siglo. No fue Jacobo, eso fue desde el primer siglo y está en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, querido Armando. Que enseñó, y porque hay 5 versículos de la Biblia, nada más 5 contra más de 500 versículos en la Biblia que enseñan que la salvación no se puede perder. Además que es ilógico teológicamente. Entonces, estos 5 versículos parecen enseñar que la salvación se pierde, como si que te borraré del libro de la vida y que te apartaré y la rama, Juan 15, serán cortados, etcétera, etcétera, que parece indicar que la salvación se pierde. Si hay 5 versículos que prueban que la salvación sí se pierde, como dice el doctor Armando, ya es suficiente. Si hubiera 15, sería peor. Pero con 5 versículos, si él está reconociendo que hay 5 versículos que prueban que la salvación se pierde, la cosa está difícil. Porque ya sería suficiente 5 versículos. 2 textos basta. Ahora él dice que 500, no hay 500 versículos que dice que la salvación no se pierde. No hay 500, hay unos cuantos poquitos y voy a hacer otro programa específicamente de esos versículos que toman ellos para poder apoyarse en la idea que la salvación dice que no se pierde. Y no hay ninguno que diga que se pierde. Esos parecen decir que se pierde. O 2 de Pedro capítulo 2, 22 al 24, que el perro regresa a su vómito, la puerca lavada a lavarse en el lodo. Pero sin embargo, cuando estudiamos estos versículos, nos damos cuenta que los sacaron de su contexto. Miren, es tan simple como esto. Sí. Cuando una persona dice que se pierde la salvación, ¿qué está diciendo? Síganme con cuidado. Está diciendo que al llegar al cielo, Pedro le va a decir, a ver, Pancho Pantera, ¿por qué te voy a dejar entrar al cielo? Y tú le vas a contestar, por la gracia de Dios, más me porté bien. Vamos a decir unos cuantos versículos que prueban que la salvación sí se pierde. Vamos a comenzar rápidamente, no tengo mucho tiempo para alargarme en cada versículo, pudiera ser 50 minutos en cada versículo, pero vamos a hacer muy corto. Juan 15, 2 y 6, Jesús hablando dice, ustedes son mis pámpanos, mis sarmientos, ustedes son mis ramitas, donde va colgada la uva, pero si ustedes no producen fruto, yo corto ese pámpano y lo echo en el fuego. Está diciendo que la salvación se pierde porque el pámpano estaba injertado en el árbol y luego es cortado. Es una descripción muy clara y muy directa de que la salvación sí se pierde. Hebreos 3.12 dice, mirad hermanos, le está hablando a los hermanos cristianos, que no haya en ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Tú te puedes apartar del Dios vivo cuando tú quieras. Y la admonición del escritor de los Hebreos es, miren ustedes, hermanos, que no se conviertan en incrédulos porque se apartan del Dios vivo. Y como resultado de vivir apartados del Dios vivo es que se pierden. Hebreos 6, 4 al 6 también dice que es imposible que los ungidos del Señor, que fueron llenos del poder de Dios, conocían la Escritura, fueron ungidos, etcétera. Es imposible que si ellos quieren regresar atrás, que si ellos quieren recaer en el pecado, que si ellos quieren apostar de la fe, es imposible que sean renovados para arrepentimiento, o sea, imposible que sean perdonados. Clarísimo está. En Apocalipsis 3:5 Jesús está hablando y eso está diciendo, si tú vences al que venciere, no borraré su nombre. Es una advertencia. Está diciendo, al que venciere, no borraré su nombre. ¿Qué quiere decir eso? Que si no vences, te borra. Es posible
que el día que recibiste a Cristo, tu nombre quedó escrito, pero ese nombre puede ser borrado, aleluya, del libro de registros diarios porque tú no vences al final, sino que decides apartarte. Apocalipsis 3:11, Jesús también hablando, dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Más claro no se puede. Dice, retén lo que tienes, retén la fe, retén tu condición de cristiano, retén tu profesión de cristiano, como dice Hebreo, para que reteniendo tu profesión de cristiano, ninguno tome tu corona. Porque si tú no retienes lo que Dios te dio en fe y en la gracia de Dios, simplemente lo pierdes y tu corona se le da a otro, para que ninguno tome tu corona. También tenemos en Apocalipsis 2:10, Jesús le dice a la iglesia en Esmirna, le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Te viene una prueba, pero mi amado, sé fiel hasta la muerte. Mi amada iglesia, sea fiel hasta la muerte, no hasta que recibas a Cristo, no hasta que lo digan los pensadores cristianos, no, sino que hasta la muerte debo ser fiel para que Dios me dé la corona de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que si no soy fiel hasta el final, no tengo la corona de la vida. Apocalipsis 2:5, también Dios a través de Jesús le habla al pastor en Éfeso y le dice, arrepiéntete, a un hombre de Dios. Tú lees el contexto y él era un hombre de Dios que se había enfriado y que Jesús le dice, arrepiéntete porque si no te arrepientes te quito la luz. Y cuando a una persona le quitan la luz, pierde su alma. Estudia ese pasaje, pastor, amigo, cristiano, amado, que está viendo este programa. La Biblia dice claramente, arrepiéntete, a un hombre de Dios que había descuidado su estado de fuego espiritual en su alma y se había enfriado, y Jesús le dice, arrepiéntete porque si no te quito la luz. Y si te quito la luz te pierdes, claro. En Hebreos 2:3, el escritor de los Hebreos maravillosamente dice, ¿cómo escaparemos nosotros? Y se incluye él. Él se incluye. ¿Quién dice que el escritor de los Hebreos no era cristiano? Ahora son capaces de decir que no era cristiano. ¿Cómo escaparemos nosotros? Él se incluye si descuidamos una salvación tan grande. El cristiano no puede descuidar su salvación. No, hermano, que yo fui cristiano hace 20 años y yo no creo, hermano. Descuidaste tu salvación. Si tú descuidas tu salvación, no escaparás del juicio de Dios, ni escaparás del infierno. Clarísimo. En Romanos 11:22 dice claramente que mira la bondad de Dios para contigo. Pero mira la bondad de Dios si permaneces en esa bondad, porque si no permaneces en esa bondad, tú también serás cortado. Yo no sé qué entienden ustedes por será cortado, pero será cortado significa será cortado. Es decir, si no permaneces en la bondad, Dios derramó su bondad sobre ti. Pero si tú dices, no, yo no quiero permanecer en la bondad de Dios, quiero apartarme, tú también serás cortado. La Biblia lo dice sin pelo y sin lengua. Romanos 14:15, lo vas a leer con más detalle en tu casa, lo vas a estudiar. Dice que por tu alimento se puede perder el hermano por quien Cristo murió. Es decir, un mal testimonio tuyo puede hacer que tu hermano se pierda. Léelo. Está diciendo que un hermano se puede perder, así que un cristiano, que es un hermano, se puede perder por el testimonio de alguien que le dé mal ejemplo. 1 Corintios 8:11 dice algo bastante similar. El apóstol Pablo dice que por tu alimento no se pierda el hermano débil por quien Cristo murió. Que por tu alimento, es decir, tú das un mal ejemplo, lo mismo, que no se pierda el hermano débil. Pablo en Romanos 14 dice que los débiles en la fe son salvos. Pero aquí dice que un hermano débil puede dejar de ser un hermano débil y perderse porque ve mal ejemplo. Segunda Pedro 2, del 20 al 22, el amado apóstol Pedro, que él sabe muy bien lo que era apartarse de Dios cuando negó a Cristo. Él dice, mejor hubiera sido no haber conocido a Dios que después de haberlo conocido apartarse del santo mandamiento que le fue dado. ¿Qué quiere decir eso? Que mejor hubiera sido no haber conocido a Dios que alguien que lo conoce y realmente después lo deja. Si tú conoces a Dios y después lo dejas, te pierdes. A eso se refiere Pedro. Pedro dice, en el infierno tendrías un menor castigo si no hubieras conocido a Dios, pero como conociste a Dios y te apartaste, mejor hubiera sido no haberlo conocido para que tu castigo en el infierno fuera menor. Hebreos 10, 26 y 27 habla del que peca deliberadamente.
Porque es imposible que aquellos que pecaron deliberadamente y voluntariamente quisieron dejar la gracia de Dios, es imposible que ellos puedan tener otro sacrificio. Ya el único sacrificio fue el de Cristo por sus pecados, pero si ellos se apartan completamente de Dios y pecan deliberadamente, después de ser un cristiano verdadero, aleluya, ya no hay más sacrificio, sino una horrenda expectación de juicio y de ardor de fuego, el infierno. Filipenses 3, 12 y 13, el apóstol Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya. Y estos queridos salvos para siempre dicen, ya tú eres salvo ahora mismo y eres salvo para siempre. Y Pablo estaba diciendo un lenguaje diferente. No que lo haya alcanzado allá, yo estoy salvo ahora en fe. Pero realmente la salvación la conquisto es después de que yo parta de este mundo, ya sea en el arrebatamiento por medio de la trompeta que será sonada o por la muerte. En ese momento puedo decir que ya lo alcancé. Aleluya. Lucas 8:13, el mismo Jesús hablando, dice claramente, dice, estos son los que creen por algún tiempo, estos creyentes que creen por algún tiempo, pero en el tiempo de la prueba se apartan. El mismo Jesús lo está diciendo. Tú puedes haber sido un buen creyente, un fiel siervo de Dios y después apartarte y perder tu salvación, porque la última en guaracha sería que nos dijeran que una persona apartada es salva. Es lo último. Y Gálatas 5:4 dice, de la gracia habéis caído. ¿Cómo tú vas a caer de la gracia? Si no estuviste sin la gracia. Tú caes de la gracia porque estuviste en la gracia. Tuviste la gracia de Dios. Y la gracia de Dios se derrama sobre aquel que recibe a Cristo y ama a Jesús. Entonces, cuando tú caes de la gracia es cuando comenzaste bien y terminaste mal, te apartaste de Dios. Como Lucifer comenzó bien, terminó mal. Así también miles y miles de cristianos, lo he visto con mis ojos por años, comienzan bien, aman a Dios, buscan el rostro de Dios y de pronto, como una espuma que llega a su vida, deciden no ir más a la iglesia, deciden apartarse y usted lo ve por ahí perdido. Entonces vienen ellos a decir, no, es que nunca fue cristiano. Mentira. Aquí lo acabamos de leer. Mirad, hermanos. Habla de hermanos que se pueden perder. Aleluya. Qué hermoso es poder escudriñar la Escritura. Esto es la pura verdad. La salvación sí se puede perder. No hay 5 versículos nada más. Hay cientos de versículos. Solamente nos hemos dedicado a textos doctrinales. Ni siquiera hemos presentado historias. No hemos presentado tampoco pasajes. No hemos presentado tampoco personajes que perdieron su salvación. No hemos hablado de eso. Solamente de textos doctrinales. La salvación sí se puede perder. ¿Qué es lo mejor? Cuida tu salvación, como dijo Pablo, con temor y temblor. Cuidad vuestra salvación con temor y temblor. Dios te bendiga.